Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez, como siempre, un gusto y un placer poder acompañarte en una clase más. En esta ocasión, correspondiente a la asignatura de legislación educativa. Ya estamos próximos a terminar nuestro primer bloque y es un gusto y un placer que estemos tan avanzaditos en cuanto a temas, en cuanto a pensamiento crítico y a desarrollo de conceptos de derecho y sobre todo de derecho educativo, ¿no? De legislación educativa. El día de hoy, el día de hoy vamos a ver pues un tema que no es menor, ¿no? Y un tema que venimos platicando. Quiero que veamos dos situaciones, ya que la clase pasada platicábamos de la estructura, bueno, no la pasada, pero sí en clases anteriores, de la estructura del, del sistema educativo, sale de otras modalidades del sistema educativo y el día de hoy, déjame te comparto pantalla, el día de hoy vamos a observar qué es la educación media superior y superior. Seguimos revisando este documento oficial de la SEP para que veas qué es la educación media superior. Nos vamos a ir casi hasta el final de nuestras diapositivas para que podamos llegar a entender lo siguiente. Vamos a ver un videito que para mí es importante. Quiero que sepas cómo se origina la educación media superior en nuestro país. ¿Sale? Así es que atentos y ojo a las En observaciones. este video te voy a explicar un poco sobre la historia de la educación media superior en el contexto histórico de México. Vamos a conocer un poco sobre cómo se formó este nivel educativo y cómo ha llegado a lo que es el día de hoy. Bien, comencemos. Para poder hablar de educación media superior, tenemos que remontarnos a lo que fue la educación en sus orígenes y bueno, pues vamos a los orígenes de México como nación independiente. Bien, la educación como proyecto nacional empieza a partir del siglo XIX y esto como un apartado en la Constitución de Cádiz en 1802. Estamos hablando que aproximadamente tenemos 200 años. Cuando nuestro país logra su independencia, pues obviamente entre todas las necesidades que existen de formación como nación, existen en ese apartado la importancia de crear las normas y establecer los criterios y metas educativas de nuestra nación. Las bases orgánicas, es decir, la forma de organización del plan de enseñanza, genera lo que conocemos como dos grandes organismos de educación. El primero conocido como la Dirección General de Instrucción Primaria y después la Instrucción de Educación Media Superior. ¿Por qué hablamos de estos dos niveles o estos dos organismos? Porque en esta época, pues, eran los niveles más importantes o a donde podían aspirar la mayoría de las personas. Si seguimos avanzando en este recorrido, vamos a llegar a lo que sería el segundo imperio mexicano, que en si nosotros recordamos, la intención del emperador de este momento era colocar un sistema educativo enfocado en un modelo francés y que este modelo pues tuviera ciertos elementos que fueran regidos en ese entonces por la ley de instrucción pública. Para la educación elemental, que nosotros la conoceríamos como educación básica, deberían tener las siguientes características. Debe ser gratuita, obligatoria y debe ser supervisada. Es decir, no es una educación que se dé arbitrariamente con decisiones ajenas, sino que los ayuntamientos de cada ciudad o comunidad deberían revisarlos. También hay un Ministerio de Instrucción Pública, es decir, una institución que sería el equivalente al día de hoy de la SEP, quienes pues revisarían todos los procesos y las acciones que se llevan a cabo. Si nosotros seguimos, Ok, hasta ahí, hasta ese momento vemos una estructura clara y definida, como lo platicamos en algunas clases y al principio del contexto histórico, ¿no? Todo se va desarrollando de acuerdo a las necesidades del presente, no las del futuro, pero seguimos.
avanzando, llegamos a la restauración de la República y pues aquí se crea la Ley Orgánica de Instrucción en 1867. Una disculpita, una disculpita. En este video te voy a explicar un poco sobre... Estamos hablando que aproximadamente tenemos si esta enseñanza, educación, podían haber recorrido en el de este mercado en un modelo de elementos. Aquí nos quedamos, ¿ok? Deberían tener la siguiente supervisada, acciones ajenas. Si nosotros seguimos avanzando, llegamos a la restauración de la República y pues aquí se crea la Ley Orgánica de Instrucción en 1867. En este entonces se comisionó a un grupo de expertos para analizar el problema educativo del país, que obviamente con tantas transformaciones sociales y políticas, pues ha tenido pues cierto retraso y no se ha podido avanzar como se espera. Entre los expertos se encontraba Gabino Barrera, que es un representante del positivismo en México, Barrera, y él era el encargado de darle una nueva organización a este análisis educativo. Con esto, pues se le da a la educación una visión positivista que estuvo presente en la mayoría de sus trabajos y con la elaboración de la Ley Orgánica de Instrucción Pública, es decir, la forma en que se iban a organizar las clases. Aquí nos habla de la manera en que se debían constituir los estudios de cada nivel educativo y de la profesionalización de las escuelas. La Escuela Nacional Preparatoria se forma con el gobierno de Benito Juárez, quien nombra como su primer director a Gabino Barrera, y en febrero de 1868 dio el primer ciclo escolar, que en ese entonces estaba formado por 900 alumnos a nivel nacional. 900 alumnos es lo que tienen una escuela de nivel bachillerato, pues, grande en lo que sería la ciudad, ¿no? El plan de estudios se cursaba en 5 años y las instalaciones de esta escuela era el antiguo Colegio de San Ildefonso. Y su desarrollo y funcionamiento pues se ha derivado de la situación de cada entidad o federación. Si seguimos revisando, llegamos a la época del Porfiriato. Han pasado casi 100 años de haber hecho este recorrido educativo y durante el Porfiriato se lanza una convocatoria para un Congreso Nacional de Instrucción Pública. Estamos hablando de 1889 y los trabajos llevados en este Congreso primero definen y diagnostican las políticas educativas que deberían aplicarse. Después se realiza un segundo Congreso en 1890 donde se retoman algunos de los temas anteriores y se plantean nuevos cuestionamientos, algunos referentes a las escuelas normales, la instrucción preparatoria y las escuelas especiales. Estos son los acuerdos a los que llegan. La enseñanza preparatoria debe ser uniforme para toda la República. Es decir, todos deberían llevar lo mismo y enseñar, pues, cosas similares. Debe durar 6 años, se comienza por matemáticas como materia inicial y de ahí se hace un recorrido hasta llegar a lógica, pero enfocándose en los métodos científicos. Los ramos que la constituyen deberán conservar la misma extensión que tienen o tenían en ese entonces la Escuela Nacional Preparatoria y sobre todo la enseñanza debe ser gratuita. Con la gestión de Justo Sierra frente a la recién creada Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, que fue el antecedente directo de la SEP, se llegan a diferentes acuerdos, donde pues las escuelas preparatorias, bueno, acuerdos que afectarían a las escuelas preparatorias del país. En ese momento pues se hacen diferentes cuestionamientos y reflexiones de tipo filosófico y político sobre el papel que jugaban los maestros. Avancemos con un periodo postrevolucionario. Después de que la universidad tuvo su autonomía en 1929, en 1931 se implementa una reforma en donde se crean los bachilleratos especializados. Estas especialidades eran filosofía en letras, ciencias biológicas, ciencias físico-matemáticas, de letras, físico-químicas y naturales, parecidas a las academias que hoy tienen la mayoría de los bachilleratos. En esa reforma, el bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria tenía una definida orientación propedéutica, es decir,
son los antecedentes a los que se conocen como los bachilleratos universitarios generales o propedéuticos, como el Colegio de Bachilleres. En los años 30 se empieza a gestar la idea de un proyecto de educación de enseñanza técnica, es decir, donde se utiliza la tecnología para enseñarles ciertas herramientas para la vida laboral a los estudiantes. Y fue en los años 70 que esto se concreta y favorece el desarrollo de una educación técnica que se encontraba pues fuera de la normatividad establecida. En 1970 la UNAM emprendió la reestructuración de los planes de estudios de la educación media superior y se crean los colegios de ciencias y humanidades conocidos como CCH, los cuales constituyen pues uno de los tres sistemas que ofrece la UNAM de este nivel académico. Los otros son formados por las escuelas nacional preparatorias y los bachilleratos a distancia. En 1993 se emite el decreto de la creación de los colegios de bachilleres y ahora sí es lo que conocemos hoy en día como estos bachilleratos generales, que es una opción para los estudiantes que salen de la secundaria y se ofrece una modalidad escolarizada o no escolarizada. Pero también en estas fechas se crea el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica o CONALEP, que fue la principal expresión de fomento que se le dio a la pues, educación media superior relacionada con el trabajo. Y es una de las instituciones que impulsó la educación profesional técnica, buscando crear un vínculo entre pues, el nivel educativo y el mundo laboral. Llegando a épocas más actuales, vamos a hablar de la modernización educativa. Con la finalidad de resolver el problema de la formación y de la profesionalización de los docentes, en 1984 se elevó a la escuela normal con nivel licenciatura, es decir, ya si tú estudias en una escuela normal, pues ya salías como licenciado. Después se diseñan los planes y programas de estudios acordes a este nivel educativo. El objetivo pues era modernizar el sistema escolar y con ello, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pues se crea toda esta modernización. Uno de los resultados de crear o de subir a la escuela normal nivel licenciatura es que se diseñan los planes para crear bachilleratos específicos que se denominan bachilleratos pedagógicos, los cuales tenían la intención de ir a estudiar pues lo que era hacia las escuelas normales. Ya en épocas más actuales, se da a conocer en 1993 lo que era la Ley General de Educación, que es una ley que ha recibido ciertas modificaciones al día de hoy y que sigue vigente. Y su objetivo era elevar la calidad, equidad y cobertura educativa. Además, enfatizaba la necesidad de desarrollar competencias científicas y tecnológicas y buscaba pues que los empresarios participaran en la gestión escolar, sobre todo por el vínculo que podían tener con el sector laboral. Ya en este siglo empezamos con el sexenio del presidente Vicente Fox y la importancia de la educación en este siglo era la calidad y sobre todo la equidad porque se presentaban diferentes problemas a nivel nacional. Los objetivos de los programas se planteaban como ampliar el sistema educativo con equidad y buscar una educación de calidad. En ese sexenio se emprenden algunas acciones para atender a la educación media superior y así como mejorar el bachillerato tecnológico. Por lo tanto, se instala la Subsecretaría de Educación Media Superior y se consolida a las escuelas técnicas como parte de un nivel bachillerato. Si recordamos antes, lo que era la educación de bachillerato tecnológico no era contabilizado como nivel medio superior o no era tomado en cuenta para poder estudiar en la universidad. Ya con esta serie de reformas se permite que puedan tener un mapa curricular común a los colegios de bachilleres y puedan estudiar los estudiantes después de la universidad. Bien. Ahora, la reforma, además de estos elementos que acabo de mencionar, menciona la definición y regulación de las modalidades, es decir, vamos a verificar cuántas modalidades hay y hay que regularlas. También los mecanismos de la gestión de los estándares y del modelo curricular común, así como los mecanismos de gestión que definen los estándares y procesos comunes
que garantizan que todas las escuelas se apeguen a un modelo curricular común bajo la oferta pues, del Sistema Nacional de Bachillerato y la certificación complementaria de todos los egresados del Sistema Nacional de Bachillerato. Es por eso que para el 2 de febrero de 2012, el artículo 3º constitucional establece que la educación preescolar, primaria, secundaria forman la educación básica y también la media superior se vuelve obligatoria. Además, el Estado va a proveer todos los tipos y modalidades de educación media superior. Las modalidades educativas que ofrece el gobierno para poder estudiar la educación media superior se dividen en tres: escolarizada, que era pues presencial, que en algún momento de la historia pudimos tomar ese tipo de clases; la intensiva, que eso se daba en ciertos días como sábados, durante pues 6 horas seguidas; la no escolarizada, la virtual, bienvenidos; la certificación por parciales o exámenes para lograr al final pues un certificado; y la mixta, que podría ser muy parecido a lo que ustedes conocen como CESAI. Y con esto acaba el recorrido por la educación media superior y su historia. Espero que haya aclarado un poco sus dudas. Ok, terminamos el recorrido y vamos a ver que en cada sexenio o que cada, pues, ¿cómo decirlo? O que cada idea política tiene sus fines educativos y pedagógicos, que ya platicamos también en algunas otras clases, que los fines de la educación corresponden a otro tipo de metodologías pedagógicas, ejemplo, reproductoras, transmisores de la información, no necesariamente innovadoras. Hay dos situaciones principales que podemos ver y una es que los docentes, los pedagogos, tenemos esa idea de revolución cuando a veces aún no llegamos a entender el contexto en el cual nos estamos desarrollando, y este contexto pues no es otro más que el de servir a los intereses de la Secretaría de Educación Pública, que desde el inicio de su historia ha pugnado o ha intentado desarrollarse desde aspectos pertenecientes a una estirpe correctiva y no preventiva. ¿Sale? El día de hoy vamos a citar este artículo y vamos a darnos cuenta de realmente que, conforme a la ley, qué es lo que debería de estar trabajando y qué es lo que debería de estar haciendo el nivel de educación medio superior. Así es que dame unos minutos para iniciar con esta lectura. Te voy a ir dando algunos datos bastante interesantes que quiero que leas, que no dejes ahí nada más porque sí. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar. El tema del día de hoy es ese, precisamente, educación media superior. Dame 2 segunditos e iniciamos. Tenemos a la educación media superior y vamos a ver qué es lo que hace, a qué se dedica, qué es lo que por ley viene a satisfacer. Y vamos a hablar de algo que ya hablaron en el video, pero que no está de más que retomemos, ¿no? Y es lo siguiente: la definición de educación media superior es aquella que se imparte después de la educación secundaria. Está conformada por tres subsistemas, que son el bachillerato general, que incluye las modalidades de prepa abierta y educación media superior a distancia; el bachillerato tecnológico, que es una modalidad de carácter bivalente que ofrece la carrera de técnico profesional, a la vez, permiten tantito, lo voy a hacer más grande, a la vez que prepara, dame 2 segunditos. Creo que ya podemos visualizar mejor. Ok, listo. Sale, a la vez que prepara a las personas para la continuación de estudios del tipo superior y la educación profesional técnica, que forma profesionales calificados en diversas especialidades. Cada una de estas modalidades de la educación superior se configura de manera diferente.
¿Ok? En cuanto a los objetivos que persigue la organización escolar, el currículo y la preparación general de los estudiantes, repito, existen diferentes modalidades porque ya llevamos clases revisando que somos muchísimos en este país y que todos tenemos necesidades educativas especiales y que dependiendo de la zona y el contexto geopolítico, necesitamos desarrollar habilidades para introducirnos a nuestro contexto inmediato. ¿Sale? Seguimos. Para ingresar a la educación media superior, es indispensable contar con el certificado de secundaria, que es un requisito. ¿Sale? Ya vimos qué es la educación media superior, ya vimos cuáles son sus características y cuáles son sus modalidades. ¿Cómo le hago para entrar? Contando con el certificado de secundaria. La mayoría de las escuelas privadas y públicas exigen la presentación de un examen de admisión. La mayor parte de las escuelas sigue el plan de estudios de 3 años de duración. Hay algunas que siguen un periodo de 2 años y hay algunas que de acuerdo a la modalidad puede ser incluso hasta 7 meses. ¿Ok? El principal objetivo del bachillerato, de manera general, o sea, el bachillerato general, pues, es preparar a los estudiantes para continuar con sus estudios superiores. En esta modalidad se ofrece una educación de carácter formativo e integral en la que se brinda al educando una preparación básica general que comprende conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, de manera conjunta con algunas metodologías de la investigación o del dominio del lenguaje. Ya en nuestro país tenemos el caso que algunos bachilleratos en lugar de dar inglés dan francés. ¿Sale? Además, durante el bachillerato se promueve que el estudiante asimile y participe en los cambios que acontecen en su entorno, en su país y en el mundo. Se busca dotar al bachiller, al alumno o a la alumna que estudia en bachillerato, de la capacidad para manejar herramientas o algunas de las herramientas adecuadas para el análisis y resolución de problemas, todo a través del sistema de competencias. Ofrecerle una formación que corresponda a las necesidades de su edad, aspectos que conforman el carácter general del bachillerato. ¿Sale? Continuando con el tema de las características, anótale ahí. ¿Cómo acredito que terminé el bachillerato? A través de los formatos de certificación. De manera escolarizada, el bachillerato general ofrece los siguientes: certificado de terminación de estudios y certificación de estudios. ¿Sale? Una cosa es el papel que dice que terminaste tus estudios y otra es certificar esos estudios. El certificado de terminación de estudios se expide por única vez a aquellos alumnos que acrediten totalmente el plan de estudios de bachillerato general, modalidad escolarizada. La certificación de estudios se expedirá en los siguientes casos: cuando el alumno solicite duplicado del certificado de terminación de estudios, cuando el alumno solicite una certificación parcial de estudios, cuando se requiere expedir un certificado de ciclo que corresponda a un plan de estudios abrogado. ¿Ok? La escala de calificaciones del bachillerato es por números, no por letras. Los números van del 5, reprobado, al 10. ¿Sale? De tal manera que 10 es excelente, 9 es muy bien, 8 bien, 7 regular, 6 suficiente, 5 no suficiente. O reprobado, pues, como lo entendemos. Dentro de las modalidades afines al bachillerato general se encuentra la prepa abierta, modalidad que fomenta el autodidactismo dirigido. ¿Sale? Que estuvimos o que vamos a ver en clases de corrientes contemporáneas más tarde. ¿Sale? Le ofrece al usuario la posibilidad de estudiar en el tiempo y en el ritmo que mejor le convenga. No hay restricciones de tiempo ni de orden para cursar las materias y el plan de estudios. El estudiante tiene los materiales didácticos impresos y audiovisuales, todo especialmente diseñado para el estudio independiente. Los usuarios de este servicio pueden inscribirse durante todo el año sin necesidad de presentar examen de admisión y la certificación de estos estudios tiene validez oficial.
La acreditación de cada una de las materias que comprenden el plan de estudios del subsistema de preparatoria abierta se efectúa mediante la presentación y aprobación de un examen. La Secretaría de Educación Pública, la SEP, reconoce como documentos oficiales. Dame 2 segundos. Para el subsistema de preparatoria abierta, el certificado de terminación de estudios y la certificación de estudios. Por su parte, el bachillerato tecnológico busca que el egresado domine alguna rama tecnológica, que sepa hacer algo más que los estudios de preparación, además de contar con los fundamentos propios del bachillerato general. Asimismo, se prepara al estudiante para la aplicación de las bases científicas, culturales y técnicas que adquiere durante su enseñanza para resolver problemas del ámbito laboral. Este enfoque educativo tiene la finalidad de facilitar la incorporación de los estudiantes a la actividad productiva que hayan elegido durante sus estudios. Ejemplo, estudias un bachillerato tecnológico con especialidad en mecatrónica, en laboratorista clínico, laboratorista químico, gastronomía, no sé, sistemas computacionales, programación, etcétera. ¿Sale? La importancia de estudiarlo no es estudiarlo, sino poder integrarte a las empresas, terreno de lo productivo. Se pretende que el alumno adquiera conocimientos necesarios que le permitan optar por una educación de tipo superior. De esta combinación surge el carácter bivalente del bachillerato tecnológico. La educación profesional técnica se imparte como una carrera que ofrece la formación de personal técnico calificado en diversas especialidades. Llámese CETIS, CBT, CEBETIS, CONALEP, etc, 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 etc. ¿Sale? Tiene como propósito preparar recursos humanos que ocupen mandos intermedios para desempeñarse laboralmente en funciones como la supervisión, el control, la evaluación de los procesos de producción, los alumnos egresados que obtienen el grado de profesional, profesional técnico o técnico profesional o técnico básico según la institución de la que egresen y el tipo de programa que hayan estudiado. Este tipo de estudios no constituye antecedentes para continuar con estudios de educación superior. Los servicios se prestan en todas las entidades federativas del país y la oferta se planea con base en estudios de demanda escolar y laboral en los ámbitos regional y nacional. Sí, porque en el bachillerato ya existen ciertas disposiciones. En el caso de que tú llegues a contar ya con una cédula como técnico profesional, pues ya no puedes acceder a la educación universitaria. Entonces es algo que a veces en la parte de la orientación podríamos retomar. Ahora, vamos a ver este videíto que a mí se me hace bastante interesante sobre la educación media superior en México. Atentos a los datos. La educación media superior típicamente se debería de cursar entre los 15 y 17 años. Es el tipo educativo que le sigue a la educación básica. Y en este tipo educativo se encuentran actualmente matriculados casi 5 millones de alumnos, atendidos por 292,000 docentes en 17,400 planteles. A partir del año Ahorita checamos 2011 ese dato en clase en vuelve vivo. obligatoria. Esto quiere decir que el Estado se encuentra obligado a impartir este nivel educativo a la población. Esta obligatoriedad trae consigo algunas implicaciones en general positivas, como por ejemplo que contribuye a una sociedad más educada. Se espera que a los jóvenes se les brinden las herramientas necesarias y los aprendizajes para que puedan insertarse en el mercado laboral o en el mejor de los casos puedan seguir en la educación superior. Los individuos se dotan de mayores capacidades y herramientas para ser más competitivos. Se espera que para el ciclo 2021-2022 lograr la universalización. Esto quiere decir que todos los jóvenes de 15 a 17 años que cuenten con la educación secundaria asistan.
se imparte en 3 modelos educativos, que es el bachillerato general, el bachillerato tecnológico, el profesional técnico. Los primeros 2 son de carácter propedéutico, esto quiere decir que preparan a los alumnos para ingresar a la educación superior, y el tercero es el bachillerato, el profesional técnico. En este se prepara a los alumnos para emplearse en el mercado laboral, o en su caso de carácter bivalente que les permite continuar en la educación superior. Al interior de estos modelos educativos operan alrededor de 200 planes y programas de estudios. Además de los modelos educativos que tiene educación media superior, está dividido en modalidades. Esos tienen que ver con el número de horas, el tiempo que pasan los alumnos en los planteles. El primero es la modalidad escolarizada, donde los alumnos de manera regular asisten a un recinto educativo. Su contraparte es la modalidad no escolarizada, que comúnmente se conoce como preparatoria abierta o educación media superior a distancia. Y el tercero es una combinación de estos, que es la modalidad mixta. En esta los alumnos asisten de manera regular algunas horas al plantel, y otras horas lo hacen en línea a través de un tutor. Existen grandes dificultades en lograr que los estudiantes permanezcan en las aulas y finalicen el nivel educativo. De los alumnos que ingresan al primer grado, alrededor del 25% abandona, quiere decir que solamente 1 de cada 2 jóvenes cuentan con la educación media superior completa. Bueno, lograr que los alumnos se queden en las aulas, finalicen el nivel educativo, pero también que lo hagan en una oferta educativa que realmente les brinde las herramientas para poder pues salir adelante. Ok, dame unos segunditos, no podemos salir de aquí. Listo, entonces estos datos los vamos a revisar ahorita en la clase en vivo, porque por aquí este nivel tiene muchos vicios, muchas vicisitudes en cuanto a la etapa de desarrollo. Podemos encontrar que los bachilleres o los estudiantes de nivel medio superior se enfrentan a diferentes situaciones que van mermando en la parte psicosocial, en la parte afectiva, la toma de decisiones para que puedan concluir con este nivel. ¿Sale? Pero ahorita lo platicamos y lo comentamos en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez. Como siempre, un gusto y un placer. Nos vemos ahorita.